digamos, ese es un esquema de pensamiento lógico. Sí, o sea, ¿sí me entiende? O sea, eso nos está mostrando, es precisamente un ejemplo de lo que estamos hablando ahorita, de ese pensamiento lógico. Mientras nosotros le damos cargas emocionales a ese tipo de cosas, por ejemplo, no me daste esto, entonces no me adapto, entonces yo perdí esto, y entonces me siento triste, me siento mal y todo eso. Ellos dicen, bueno, listo, ok, entonces sigo con lo otro, o sea, no hay problema, ¿sí? Lo que decía William también, y lo que decía la señora Amalia, pues también tiene que ver con eso, es decir, son tan argumentativos, ¿sí? Digamos, su lógica es absolutamente racional y un eh, y una justificación emocional no cabe en el proceso, o sea, es decir, no está dentro de su lógica, entonces busca, y de hecho choca cuando pide argumentos, y cuando no, pues entonces se puede convertir en una forma de, o presentirle como una forma de ataque, es decir, tú haces esto, y estás, según los códigos de la policía, el bienestar, que eso me estás lastimando, bueno, qué sé yo. Entonces empieza a crearse toda una serie, un aprendizaje ahí, o sea, un aprendizaje argumentativo. Por aquí quería la señora Antoinette, nos quería también comentar alguna experiencia. Bueno, nosotros con Daniel hemos vivido prácticamente todo lo que ustedes han comentado. La señora Ana Isabel quería decirle que ha comenzado este proceso muy temprano y eso es una bendición porque, porque se evitan, digamos, situaciones de bullying, puede uno buscar la orientación adecuada, tiene un diagnóstico, ¿sí? Y eso es de gran ayuda. Cuando uno no tiene un diagnóstico, uno está mirando en un lado, en otro lado, en otro sitio, ¿sí? Y es muy fuerte para los chicos y para uno. Con el número de ella. Juan Pablo. Con el número La de ella. situación de ese trastorno Señora Alexandra, lo hemos vivido. ya le voy a pasar el link al chico de Cocorte para que la pueda incluir dentro del bueno, ya te lo paso, un momentito. No, son características muy similares. Son características muy similares. Uno como padre muchas veces se ha sentido solo, juzgado, sí, solo juzgado, porque incluso los profesionales cuando inicialmente vieron a Daniel, el diagnóstico inicial que me dieron fue mala crianza. ¿Sí? Creo que a más de una. Entonces, pues, tener ahorita en este momento un diagnóstico es de mucha ventaja y gran bendición. Nosotros también nos sentimos muy orgullosos de Daniel. Así es. Sí, creo que dígame. Sí, yo quería compartir algo. Juan Felipe también tiene esa característica de que hay muchas cosas que pues no parecen moverle nada como en los mismos términos que a cualquier niño normal. Por ejemplo, si tiene un castigo que no puede jugar algo que le gusta, con el tiempo pues se adapta y le deja de importar. Uno no puede generar un efecto real a través de un castigo o algo porque sabe que finalmente el tema le va a dejar de importar y no va a pasar nada. Igual pasa con sus relaciones personales de alguna manera, con que si un amigo es muy amigo, no, le pasa lo mismo. Sin embargo, hay una cosa con Felipe que a mí me llamó mucho la atención, es que aún teniendo esa característica, hubo un evento en la vida de él que fue la muerte de una mascota de mi papá, de un perro que se llamaba Balto, y esto sí lo marcó. El perrito murió hace 3 años y él todavía se acuerda y llora desconsolado porque el perrito murió y dice que lo ve y es una reacción pues como sobredimensionada y en cambio con algunas otras cosas él parece muy racional como tú mencionabas. Ok, permíteme un momento que Juan Pablo me está escribiendo aquí una cosa y ya continuamos con el tema que está interesante. Juan Pablo, ¿nos quería decir algo?
Juan Pablo. Juan Pablo. Buenas tardes, qué pena. Lo que le quería recomendar a todas las personas que estamos en la reunión es que cuando tomemos la palabra abramos el micrófono, pero en el momento que acabemos la intervención lo cerremos, porque somos ya 13 personas conectadas y a veces están generando, creo que algunos ruidos que han podido escuchar que pueden ser incómodos para todos los que estamos presentes. Entonces, cada vez que tomemos la palabra, abrimos el micrófono, cada vez que vamos a terminar, cerramos el micrófono. ¿Perfecto? Muchas gracias, Juan Pablo. Andrés, Que se nos olvida. Nos estamos adaptando ahí a la tecnología. Bueno, claro. bueno, ¿quién nos quiere? ¿Quién quería hablarnos? Yo quería comentar Señora algo. Isabel. Sí. Bueno, comparando lo que están comentando o sea, con respecto a William Andrés, a mí me pasa algo. William Andrés es extremadamente negociador, todo lo quiere negociar. Él es extremadamente empático también, porque él no puede ver a nadie ni siquiera arrinconado, llorando, porque él va y lo ayuda. El tema es que, como dices tú, Andrés, como todo es tan bien argumentado, entonces, claro, a uno lo desarma, pero por lo menos su hermano, William Ricardo, el que estudia medicina, él dice que, él está empeñado en que él dice que William Andrés no tiene Asperger. Él lo que dice es que es inteligente. De hecho, hoy tuvimos una situación porque ellos se llevan 13 años, ¿no? Uno tiene 21 y el otro tiene 8 años. Pero entonces William Andrés, por alguna razón dice que sí, que yo prefiero a su hermano, que no sé qué. Y Ricardo, que tiene 21 años, dice que William Andrés es así porque nosotros no lo criamos con el mismo rigor que lo criamos a él. Y entonces, a veces yo digo, ah, como son los dos y los dos me duelen, a veces no sé, a veces eso me confunde, porque William Andrés no es disperso, él todo lo contrario, él es enfocado, pero cuando le conviene. Entonces, las personas que están a nuestro alrededor piensan y dicen que es extremadamente inteligente, pero que es muy manipulador. Y las personas que entre más inteligentes son más manipuladoras. Hay muchas cosas que se parece a su papá. Y por eso es que William al principio también les comentó que es muy posible que él tenga Asperger. Yo sí creo en un 90% que él también tenga los rasgos, o claro, de repente un poquito diferentes, no tan marcados como William Eduardo, que es el hijo mayor, pero sí hay cosas que no sé, que es lo que a mí me confunde. Entonces, claro, a veces me siento, por eso que también me siento sola, gracias a la pareja tan bellos que me dieron sus recomendaciones, y sí, creo que somos afortunados porque fue como temprano, de repente, que recibiéramos el apoyo. Yo creo que nos va a tocar mucho aprender a nosotros, por lo menos a mí, y no sé cómo hacen ustedes, que si tienen otros hijos, otros hermanos de sus niños, cómo se la llevan, cómo hacen ustedes para interactuar con ellos y que uno no se sienta celoso y que uno no atropelle al otro, porque es que son tan diferentes. En el caso de nosotros, William Andrés y William Ricardo, son tan diferentes, no por la edad, sino porque uno es pausado, es tan inteligente, muy inteligente los dos, pero uno es pausado, uno es prudente, es demasiado como comedido. William Andrés es salido, nos deja desnudos en la calle, grita, brinca, salta, le encanta una fiesta, y parece todo el tiempo una tarita, o sea, él le falta estrepar por el techo. Entonces, claro, de repente, por eso hay ese choque entre ellos dos. Entonces, no sé cómo hacen ustedes cuando tienen hermanos. Me imagino que varios de ustedes tienen otros hijos con otras edades, o menores o básicamente mayores, porque yo creo que con los mayores es que hay un poquito de dificultad. No sé si me pueden orientar o me pueden compartir algo que nos ayude. Gracias, señora Amalia. ¿Usted tenía algo que decirnos? ¿Nos quería contar algo? No, hablando de los racionales que son, Lucas pues tiene argumentos absolutamente para todo, es súper racional. Y como el diagnóstico fue hace muy poco, Lucas tiene 40 años. Entonces, él me dice, a mí se me partió la vida en dos, porque yo creía que tenía algo, pero yo ya está certificado y entonces yo estoy perdido. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Él se graduó en la universidad y
con todos los honores, pues muy inteligente, pero se le corrió el piso y a mí también. No, ya. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer como un pequeño resumen y ahorita les doy paso, digamos, a la pregunta de pronto de la señora Ana, si a alguien, cómo le va con la experiencia con los hermanos. Entonces, realmente lo que uno puede ver aquí precisamente es eso. O sea, que a pesar de que todos estamos enmarcados dentro de una condición, que hay afectaciones principalmente en la parte social, de comunicación, de los comportamientos, como decía por ahí William, por ejemplo, de obsesividad, de flexibilidad, de inflexibilidad, ese tipo de pensamiento, pues primero eso no significa que no tengan emociones, es decir, aman profundamente, pueden llegar a sentirse totalmente amados, lo sienten, ¿sí? O obviamente, pues en situaciones que les genera tristeza, profunda tristeza, pues también se pueden afectar. Es decir, o sea, esa parte está intacta, es decir, está absolutamente dada. Por ejemplo, mencionaba lo del perrito, ¿sí? Pues es evidente, es decir, la parte emocional existe, está la tristeza y todo eso. La gran dificultad está en el exceso o el déficit en la forma como expresan ese tipo de emociones. Entonces, algunos no lo hacen adecuadamente, entonces alguien me decía, es que yo veía gestos en los demás y pues yo creía que todos eran que estaban bravos, ¿sí? Entonces yo también por eso actuaba que estuviera bravo. O sea, también actuaba como agresivamente, porque pues para mí, o sea, o no pueden identificar en los demás tampoco, porque esa misma persona me decía, es que, o sea, me decía la familia que le preguntaba, ¿cómo estás? Entonces, estoy enferma, ¿sí? Estoy enferma, o sea, no podía identificar que estaba triste, alegre, o sea, simplemente no lo podía identificar, pero que sentía la tristeza, que sentía la emoción, que sentía la alegría, pues obviamente, que sentía el amor, pues eso está absolutamente claro que sí lo sienten. El problema está en la expresión. Uno lo expresan más, otros lo expresan menos, otros lo expresan de una manera. O sea, hay personas que lo expresan de una manera agresiva, ¿sí? Entonces, hay personas que lo expresan de una manera demasiado pasiva, ¿sí? Ese tipo de situaciones es la que se viven y pues digamos que por eso se habla de ese espectro, ¿no? O sea, una persona no es igual a la otra, ni con la condición ni sin la condición. Entonces, definitivamente está claro que eso pasa. Ahora, la otra parte, y es que, como mencionaban ustedes, pues sí hay muchos factores que inciden en que, precisamente, en esa singularidad, ¿sí? ¿Sí? Y existen, digamos, en resumen, varios factores. Primero es la condición que tenga, o sea, es decir, el síndrome de Asperger puede, digamos, impactar en la vida de una manera, digamos, en una persona pues que sea, digamos, que tenga más trastornos obsesivos o que de pronto sea más inflexible, u otro que sea más, con mayores dificultades de comunicación, u otro que con mayores dificultades de socialización, ¿sí? Lo segundo que hay que mirar es si hay una condición asociada, es decir, una condición médica asociada o psiquiátrica relacionada. Y aquí sí ya es muy común que en los adultos exista condiciones como la depresión o la ansiedad, ¿sí? Entonces es muy común que pase, pero pues digamos que de base ya está la condición y desde muy pequeños pues se está evidenciando pues también algunos rasgos, ¿no? Pues, pero también obviamente hay otros factores médicos, los problemas glandulares, ¿sí? La epilepsia, problemas gastrointestinales, o sea, hay una cantidad de condiciones que también hacen que una persona digamos, defina cómo es y cómo es. Por ejemplo, está muy relacionado, por ejemplo, los problemas gastrointestinales con problemas de irritabilidad y problemas, por ejemplo, de hiperactividad. O sea, hay algunos estudios que demuestran que hay una asociación. Por aquí la familia de Juan Manuel tenía una pregunta.
Juan Buenas Manuel. noches. Sí, ¿cómo me le va? Don Andrés, ¿cómo está? Con la hermana Juan Manuel. ¿Me escucha bien? Yo la estoy escuchando, los demás. No, ahí se escucha. Listo, Perfecto. cuéntanos. Don Andrés, lo que pasa es que nosotros, más de querer de pronto compartir, como nosotros tenemos muchas inquietudes, porque pues nosotros somos una familia muy grande quienes convivimos con Juan Manuel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay interrogantes que nosotros tenemos como con base al comportamiento que él tiene. Porque de pronto nosotros hemos caído en un error y es como, por ejemplo, la no credulidad de la condición que él tiene. ¿Sí me voy a entender? Sí, De pronto nosotros no sabemos dar el manejo adecuado como familia. Entonces, muchas veces sus actitudes, algunas actitudes de las que usted ya ha descrito acá en la reunión, para nosotros es como es de grosero, o como es de irrespetuoso, o como que se juzga su actitud, ¿sí? Se juzga su actitud. Entonces, nosotros pues, lógicamente ya supimos del diagnóstico que a él le dieron, pero de pronto como familia nosotros no lo hemos apropiado de la forma que es. Ahora, digamos, hay otro interrogante que nosotros tenemos es como el manejo que le da mi mamá, porque lógicamente ella como mamá tiene una preocupación muy enorme por su hijo, ¿cierto? Por su futuro, porque va a desarrollar cuando él pues sea una persona pues más independiente, porque él es aún muy dependiente a pesar de su edad, y es muy inteligente, lógicamente eso también lo sabemos, pero él sí sigue siendo muy dependiente. Para nosotros, nuestra mamá sigue siendo como manteniendo una actitud que de pronto tampoco nos favorece mucho en el proceso, porque para nosotros ella lo sobreprotege mucho, ¿sí? Para la edad que él tiene. Entonces, para nosotros también radica mucho en esa parte de la situación de mi hermano. Entonces, pues, quisiéramos como saber nosotros ahí cómo fortalecer como esas Bueno. dos partes de las que le estoy mencionando. Muchas gracias, Jenny. Jenny, tú eres hermana de Juan Manuel, ¿no? Por ahí Ana estaba preguntando acerca de las experiencias con hermanos, pues Jenny, tú eres hermana mayor, ¿cierto? Yo soy Nuri. Ay, perdóname, Nuri. Sí, es que estamos conectados del computador de mi hermana, por eso aparece Jenny. Okay, pero sí, okay. yo soy Nuri y soy la hermana mayor de Juan Manuel. Ok, muchas gracias. Bueno, digamos que teniendo en cuenta más o menos esto que nos están preguntando también, pues entre las mismas categorías, íbamos en la condición de Asperger en sí, las condiciones médicas asociadas que pues digamos que puede afectar, como les decía, hay condiciones médicas que afectan situaciones con respecto a la atención, a la hiperactividad, a la irritabilidad, ¿sí? También hay otra característica importante y es que si esa condición de Asperger, digamos, normalmente la asocian con personas que son brillantes, pero pues no todos los Asperger tienen un nivel de inteligencia superior. Hay personas con Asperger que tienen un nivel de inteligencia absolutamente normal, es decir, como cualquiera de nosotros que estamos, digamos, en esa categoría de normalidad, de inteligencia normal. Entonces, hay personas que tienen esa condición, ¿sí? O que por alguna situación de pronto asociada al desarrollo, al nacimiento, pues de pronto han tenido alguna dificultad y pues digamos que están en una parte límite, pues tienen alguna dificultad cognitiva que no implica una discapacidad cognitiva mayor ni nada por el estilo, ni un retraso ni nada, sino que hace que pues obviamente sea un poquito más complicado el asumir ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, hay personas que son brillantes, ¿sí? Y hay personas que están dentro del rango normal de inteligencia con sus características, ¿sí? Hay personas que son excelentes para matemáticas. Yo, digamos, de los chicos hay personas que son buenísimos para los números, contabilidad, matemática pura, bueno, qué sé yo, ¿sí? Finanzas, o sea, toda esa parte es muy buena. Hay otros que no les entra de ninguna manera esa parte, pero digamos, les entra otro tipo de
artes o de conocimiento, de disciplinas, la parte artística, la parte de historia, geografía, biología, bueno, qué sé yo, ciencias de la salud. O sea, tengo, por ejemplo, el caso de un neuropsicólogo que tiene la condición de Asperger, es de Cúcuta, por ejemplo. Entonces él está pues en esa parte investigativa y es una persona muy, muy, muy inteligente. Pero también hay personas que tienen una inteligencia normal, entonces también influye. La otra parte fundamental en quiénes son es la personalidad, ¿sí? Y ahí sí, pues, ahí sí digamos que les paso como dicen por ahí, les paso la pelota a ustedes, pues porque uno hereda la personalidad de sus padres y de su familia. Es decir, a mí tiene que ver con eso. Si mi papá es impulsivo, o agresivo o tímido, pues seguramente yo heredo también algo, o un rasgo de eso, mi mamá, bueno, qué sé yo. Entonces también esa parte es fundamental, o sea no, eso es independientemente de la condición del Asperger. Lo que pasa es que puede potencializar o puede hacer que esas tres características, comunicación, sociabilidad y comportamientos, digamos, se dificulten o se potencialicen. Por ejemplo, una persona que sea extrovertida seguramente tiene la condición, pero va a ser más fácil tener una amistad o de pronto tener un grupo, ¿sí? Entonces el impacto va a ser mínimo. Mientras que yo tengo una personalidad de pronto deprimida y mi hijo hereda algo de eso, pues se suma la característica del Asperger y pues obviamente hace que se limite aún más la interacción social con los demás. Entonces eso es fundamental. Y la otra parte, permítame, ¿quién me está preguntando por aquí? Yo, la hermana de Juan Manuel. Hola. Sí. Y la otra parte sí es lo que mencionan, lo que ustedes mencionaban, y es la parte de la crianza, o sea, el ambiente, ¿sí? En donde creció, la cultura, cómo lo criaron, ¿sí? Si la familia digamos, lo orientó, si la sociedad lo apoyó. Por aquí decían que se sentían hasta discriminados hasta por los mismos profesionales, los profesores, los compañeros, o sea, en el trabajo, la familia, digamos, muchos, digamos que no, una cosa es tener el diagnóstico, otra cosa es, digamos, poderlo asumir personalmente y pues la familia, porque eso tiene unos impactos. Es decir, no basta con tener el diagnóstico y decir, uy, no, ya. Entonces, eso es un proceso, ¿sí? Y pues una prueba de eso son sobre todo las familias adultas, como decía la señora Amalia, las personas adultas, pues evidentemente es conocer. Sí, da respuestas. Bueno, ya entiendo por qué yo hice tal cosa, yo hice tal cosa. Quita cargas a la persona y dice, bueno, yo no era el malo, pues, ¿sí? Sí, sí. Pero sí de alguna manera impacta porque, bueno, o sea, y entonces, o sea, entonces esa parte familiar, esa parte de crianza, esa parte, la oportunidad que haya tenido la persona de estudiar en un colegio, de tener un trabajo, si es una familia grande, por ejemplo, y tiene primos y puede interactuar, o si es una familia pequeñita que vive en un apartamento y casi no salen, todo eso afecta muchísimo. Por ejemplo, las personas con la condición de países que son socialmente muy activos, tuve la oportunidad de ir a Cuba y de intercambiar como experiencias con profesionales que trabajan allá con personas con la condición. Y me decían que ellos hicieron una investigación y la parte social de la persona cubana que tiene la condición, digamos que no es tan impactante, no es tan evidente, pues porque digamos que la sociedad cubana en general es mucho más sociable y dada a la interacción. Entonces también esos factores influyen. Dime, ahora sí. Don Andrés, yo quiero saber si de pronto en un rasgo de la personalidad del espectro autista o del Asperger, el negativismo es uno de esos rasgos, o sea, que la persona sea como muy cerrada, por utilizar ese adjetivo, muy cerrada y como que se diga, no, es que no puedo, es que eso no debe ser así, es que esto no debe ser así, yo no voy a poder, yo para qué hago eso. ¿Eso es un rasgo de ese trastorno? ¿Cómo les ha ido con eso al resto? ¿Les ha A pasado mí algo? me pasa lo mismo. Señora Amalia. Sí, A mí exactamente. Yo no voy a ser capaz, yo ya estoy muy viejo, para mí ya no va a haber oportunidades.
yo estoy solo, yo no le importo a nadie, etcétera. Sí. Sí, A no- gracias. Andrés, Señora Antoinette, Sí, a nosotros nos ha sucedido igual en algún momento, pero bueno, en muchos momentos, pero desde que él entró a la fundación empezó a empoderarse y también hemos trabajado con él esa parte de que sea más positivo, de que sí, es su condición y es su forma, pero nosotros también empezamos a considerarlo y apoyarlo, ¿sí? Ya no es el juzgamiento, el señalamiento, sino como apoyarlo más, ¿sí? Pero sí, sí tienen ese rasgo de que son muy negativos. y con Andrés. las mamás de los chiquitos, sí, dime. Yo, Andrés, yo te quería preguntar. Perdóname, señora Ana, ¿y quién más? Señora Sandra. no, Señora Sandra, yo respecto y a te doy eso, la palabra, Ana, ¿vale? yo quería hacer una acotación respecto a eso. Mi hijito es pequeñito y Sí, nosotros, digamos que el año pasado tuvimos una experiencia muy negativa con el colegio. Pues es un colegio que amamos porque allá estudia mi hijo mayor, pero pues no era el estilo de educación que necesitaba Daniel. Pero mientras pasó ese año y ya no está estudiando allá, sí tuvimos mucha dificultad y ahí ese rasgo negativo que no tenía apareció. Entonces yo no puedo, yo para que estudio, ya no puedo, yo no puedo corregir eso. Pero cuando salió del entorno en el que él era como el diferente, y en el que él era el problema, porque él era el que no estudiaba, el que no anotaba, el que no escribía, el que no hacía, el que no terminaba, cuando salió de ese entorno y pasó a un entorno un poco más protector, donde ahora es reconocido, donde ahora se vale ser diferente, la letra no tiene que ser exactamente igual, puede ensayar una, puede ensayar otra, donde lo único que vale no es lo escrito, sino la expresión verbal es válida, donde a él se le validan sus sentimientos, sus emociones y sus maneras de ser, ese negativismo desapareció. Y él ahora, pues él ahora sí que se cree pues el superhéroe y que todo lo puede. Entonces, no sé hasta dónde es el entorno tiene que ver digamos, como con la negatividad y como con esa preocupación de que son incapaces de del reto que se les presenta. Porque por lo menos en mi hijo, eso ha sido, o sea, un cambio absolutamente total. Y no estoy diciendo que el colegio anterior sea malo, ¿no? Lo que pasa es que es un colegio absolutamente tradicional, en donde además hay como 40 niños por curso, y pues él en ese curso no era nadie. Era un problema. En cambio, en el otro lugar son 6 compañeritos y allá todos son importantísimos. muchas gracias. Precisamente quería preguntar de un chico pequeñito, ¿cómo les había ido? Ana, ¿cómo te fue? Cuéntanos. Bueno, primero quería preguntar, ¿cuántos años le lleva ya su hermano? Porque, o sea, de repente me transporta a Julián Ricardo, ¿no? Pues Julián Ricardo dice que Julián no tiene Asperger, que es lo que es manipulador. Y ahorita lo ha ratificado porque ahorita tenemos una madrina que está aquí con nosotros, madrina de William Andrés, madrina de los dos. Y el tema ese de lo que es compulsivo con las manos, no me pregunten cómo, pero su madrina ha negociado con él y ha bajado. O sea que sí lo puede dominar. Con respecto al negativismo, es como, no sé si es cuando le conviene, porque a veces también están, yo a veces me río mucho, ¿no? Yo digo que por lo menos nuestro hijo no tiene problemas de autoestima, pero también no quiero que suene como que vaya a un lugar y que vayan a etiquetarlo como arrogante, porque él se cree que todo lo puede. Entonces es muy seguro de sí y a veces es hasta desafiante. Y lo otro, que también le quería preguntar a Nuri, porque ella habló de que su mamá era sobreprotectora. Es lo mismo que me dice William Ricardo a mí. Ahora que yo no le pongo cara de bueno, no sé qué. Entonces, no sé, yo sé que son cosas asociadas también como dices tú, Andrés, a los genes, a las características también de los padres. Pero hay cosas en William Andrés que no sé. Ojo, yo no estoy negada. Yo sé que él tiene rasgo de Asperger, pero sí hay cosas que de repente no sé cómo manejarlo, no sé. Y me siento a veces que me confundo, pues, porque no sé si por lo menos tengo que ser con él más fuerte, tengo que ser como más, porque, o sea, no negociar todo el tiempo como él quiere, sino que de repente ponerle reglas más, ponerle más disciplina, castigarlo inclusive,
porque también lo hemos castigado en el sentido de que le hemos quitado el televisor, le hemos quitado la computadora y ha funcionado. Entonces, son las cosas que yo digo, ¿será que es que tengo que ser como más estricta con él? Y a lo mejor son muy de... Sí, me entienden lo que yo les quiero decir, o sea, a veces siento que no sé si estoy diciendo las cosas bien, y no es porque no tenga porque tenga la orientación, porque sí la tengo, con estos especialistas, pero también hay especialistas que difieren. Entonces, no estoy hablando de ustedes de Avante, sino de otros especialistas que difieren, entonces, no sé, me confunde. Y quisiera que Nuris me respondiera, porque como hermana mayor, ¿y cuántos años le lleva ella a su hermanito? Y porque ella dice que es sobreprotectora a su mamá. Pues ya que usted dice que usted no ve que no Juan Manuel lo tiene. Sí, mira, Ana Isabel, yo soy mucho mayor que mi hermana, yo le llevo 12 años, 12 años, claro. Entonces, mis hermanos como que tienen la visión de mí de ser otra mamá, ¿sí me hago entender? Además de mi mamá, porque yo soy mucho mayor que mis hermanos. Yo a mi segunda hermana le llevo 7 años, o sea, yo soy mucho más grande que ellos. Entonces, ellos me tienen como en el concepto de no como tan hermana, sino más bien como de otra mamá. Y además, yo digo que mi mamá es sobreprotectora porque, por ejemplo, ella misma lo limita a él. Como que, por ejemplo, ¿qué va a pedir de comer? Pida esto, pida aquello. ¿Sí? ¿Qué quiere? ¿Qué ropa se quiere poner? Póngase esto, póngase lo otro. No, él no puede hacer eso. ¿Sí me hago entender? O sea, desde acá, y yo lo digo porque, digamos, en el cargo en el que yo me desempeño, como yo soy docente. Entonces, uno como va acá en el error de que por querer ayudar a sus hijos no les deja tomar sus propias decisiones y a futuro eso se convierte en una problemática bastante seria. Entonces, eso pasó con él desde muy pequeño. Y no solo de pronto con mi mamá, sino como nosotras mismas como hermanas mayores, como él era el chiquito, como él era el más pequeño, todo se le hacía. Entonces, eso para mí es un agravante de la situación, ¿sí? De su trastorno. Ok. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Cuál niño? El hijo de Ana? Nuri. No, el hermano de Nuri. No, ya Juan Manuel ya es un joven de 23, 24 años. Ah, ok. Yo creo que participar también. Permítame un momento, o sea, por aquí, ¿quién más quiere preguntar algo? Yo quería hacer un aporte también. Carolina y luego William. Y creo que Ana ahorita. Juan Felipe también tiene esta característica de ser muy negativo en la forma de afrontar los retos que se le presentan. Igual que comentaba Sandra, también es un tema que ha estado muy asociado a los temas del colegio. Yo no puedo, yo no sirvo para nada, yo no lo voy a lograr. Yo a veces la verdad pienso es que es una forma más de excusarse, porque realmente el tema es que no le llama la atención y no sé si sea una mala orientación mía de cómo tomar la reacción de él, pero yo a veces creo que también trata de excusarse. Juan Felipe va a cumplir 10 años, tiene una hermanita que va a cumplir 12 y tiene la misma característica también. También su hermanita se queja de que siente que tiene más atención Juan Felipe. Yo debo confesar que yo creo que ella tiene razón, pero también creo que es porque pues él en las características que tiene él pues hacen que necesite más ayuda de la que necesita ella. Sara es una niña que le ponen 5 tareas y las va a hacer todas solas. Yo no me voy a enterar ni siquiera de si tenía 1 o 5 tareas. Juan Felipe es un niño que toca decirle cuál es la 1, cuál es la 2, cuál es la 3, cuál es la 4. Por favor, siéntate, por favor, haz lo que es lo que estabas haciendo porque no has terminado. Entonces creo que es algo que yo trato de manejar siendo consciente yo de lo que genera eso en ella, tratar de ser muy recurrente con ella en que yo te quiero, yo te amo, tú eres muy inteligente, porque va a pasar. Lo que yo creo es que va a seguir pasando, que yo voy a tener que estar más pendiente de Juan Felipe que Sara, y no creo que en el mediano plazo pues haya una forma de cambiar también esa aproximación al tema. Va a ser diferente el relacionamiento. Claro.
Muchas gracias. Ya vamos entonces uniendo toda esa información. William, ¿nos querías comentar algo? Sí, fíjense, una coincidencia, ¿no? Entre William Andrés y William Ricardo se llevan 13 años, caso muy parecido al de Nuri, ¿no? Igual, Entonces, yo Manuel, sí. lo que yo quiero comentarle es que lo primero que la familia de un Asperger tiene que hacer es aceptar la condición. Mientras nosotros nos neguemos a la condición, pues difícilmente vamos a poder ayudar y participar digamos, en el tratamiento de esa persona. Su forma de ver las cosas es totalmente diferente. Por supuesto que una sobreprotección le va a hacer daño, como le haría daño a cualquier niño que no fuera Asperger también, ¿no? Entonces, pero si la familia en conjunto estudia la condición, lee, digamos, se documenta, pues pudiera entender ciertas y determinadas reacciones, ¿ok? Y fíjense que me estoy enterando ahorita con lo que Ana está comentando, de que William Ricardo no cree que mi hijo tiene Asperger, ¿no? Sin embargo, a William Andrés lo vieron 7 especialistas. Primero ustedes, y segundo, como Ana no terminó de aceptar de la primera mano la condición de William Andrés, pues ella quiso tener una segunda opinión y se fue para el neuropsicólogo, neurocirujano, neuro de todo, y bueno, y tiene. Entonces, su hermano, que está estudiando medicina, pues extrañamente debería entender y aceptar de que el hijo tenga Asperger. Entonces ahora yo, que me he dedicado a estudiar un poquito más sobre el Asperger y cuidar a William Andrés, no me he dado cuenta y me estoy dando cuenta ahorita que es que William Ricardo no lo acepta, y si él no lo acepta, pues difícilmente va a ayudar en el programa, digamos, de acompañamiento, porque el tema del Asperger, más que ayuda, es acompañamiento. Tenemos que acompañarlo. Ellos van a tener, porque es que el Asperger es muy literal. O sea, por eso es que ellos son negativos en exceso o positivos en exceso. Porque si ellos ven algo que les gusta, van a ser positivos. Pero si algo que no les gusta, van a ser negativos, ¿no? A mí no me gusta la mate. Por lo menos yo con mi hijo tengo un tema ahorita que a él no le gustan los martes. Los martes le parecen aburridos, los martes no los quieren, los martes, ¿por qué? Porque hay cosas que pasaron los martes y él lo tiene ya marcado como que los martes son malos. Entonces yo le decía ayer, bueno, hijo, vamos a resolver. Sacamos el martes de la semana y entonces ponemos lunes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué hacemos? O sea, no lo podemos sacar, entonces tenemos que aceptar el martes con lo bueno y con lo malo. Entonces, pero es un tema que yo creo que va de la mano de lo que aprendemos. Yo creo que estar en un grupo como este, tener el apoyo de profesionales como ustedes, pues nos pueden ayudar, porque es que estamos viendo, y estoy seguro que nos escuche, quien me escucha, pues está escuchando cosas que ya ellos vivieron, y que inclusive el Lucas, que tiene 40 años, lo vivió solo y no se dio cuenta. Yo tengo un hijo de 25 años que lo vivió solo, y yo no me enteré, me acabo de enterar hace un mes, después de 25 años. Entonces, tenemos la oportunidad de tener un hijo, en el caso nuestro, un hijo de 8 años, para que lo podemos acompañar, ¿ok? Y que van a haber altos y bajos. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? De ver las cosas muy positivas que tiene cada uno de ellos y en función de eso, pues, acompañarlo. Nuestros hijos lo que necesitan es un acompañamiento. Una de las cosas que yo he practicado con William Andrés, y lo hice hace poco que estuve con él, que estuve en Bogotá, es que ellos por lo general no nos miran a la cara, ¿no? Ellos hablan y miran a otro lado o no nos miran. Pero cuando tú logras tener la atención y mirarlo a los ojos, los desarmas y los traes consigo, tú los acompañas, se vienen contigo. Y eso es una experiencia bonita que yo no sé si ustedes la han vivido, y de no ser así, inténtelo a ver qué tal sucede. Bueno, gracias, William. Ana, ¿tú nos ibas a comentar algo? Sí, Andrés, ya un momentico que William Andrés vio el papá y bueno, ya un momentico, sí. Perdón, me disculpa. William Andrés, ven pues rapidito. Sí, ya un momentico. Ya, lo que pasa es que hay cosas que hay que decir,
porque él todo lo capta, y es impresionante la agudeza que tienen en los oídos. O sea, yo puedo estar aquí y de repente si tengo la puerta abierta, él va a escuchar lo que está en la sala. Y es una cosa impresionante. Pues sí, a mí me pasa mucho con William Ricardo, pero es que esta situación que nos ha pasado, también viene como de 7 meses para acá. Ciertamente ellos se llevan 13 años y claro, no es lo mismo también parir a los 25 años, que fue cuando la edad que yo tenía y William tenía 38 cuando tuvimos a William Ricardo, y yo tenía 37, cumplí 38 cuando, y William papá tenía 51, entonces claro, no es la misma energía cuando se tiene 25 cuando se tiene 38, y más que la energía de él es como que arrolladora, ¿no? Entonces, yo no sé si de repente hay un celo, yo no sé si de repente hay una negación de parte de William Ricardo, pero yo a veces los veo inclusive discutiendo, Andrés, y William Andrés se le para y con los argumentos que le dice, entonces claro, como el hermano de repente lo ve tan inteligente, entonces ese es el choque que tengo. No sé si son celos, no sé, pero bueno, ahorita perdón, que es que si no me va a empezar a llamar, él ve a su papá, espérense un minutico ya, disculpen, por favor, un segundito, porque si no me va. Mientras tanto, entonces vamos, preguntaban aquí por la negatividad, preguntamos por, digamos, Hola. sí, Perdón. dime. Hola. ¿Me puedes poner un audífono, por favor? Ay, ajá. Hola, mi campeón, ¿cómo andas? Bueno, por Bien. aquí está. Aquí yo les hice una figura a mi mamá. Espérense, primero se lo voy a mostrar a mi mamá. Bueno, entonces ahí les presento a William Andrés. Habla pues rapidito, saluda porque estamos en una Miren reunión. ahora esto. Esto es lo que le hice a mi mamá. No, qué lindo. Oye, qué bello, qué hermoso. Preséntate. Bueno. Saluda rapidito. ¿Ya? Hola, chao. 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 Gracias. Cierra la puerta. Bueno, vamos, digamos que resolviendo algunos aspectos que ustedes han mencionado ahí. Definitivamente, y vuelvo a la estructura de pensamiento que tiene que ver en algunos momentos con características muy negativos, ¿sí? Pero como ustedes mismos mencionaban, o sea, no solamente tiene que ver con una estructura heredada o parte de una condición, sino también evidentemente tiene que ver con a cualquier persona, ¿sí? Que tenga una mala experiencia en un proceso académico, que no tenga unos amigos en una situación, que vaya a intentar hacer unos amigos y de pronto se sienta diferente. Yo, mire, siempre que trabajo con las personas me dicen, yo me he sentido toda la vida el bicho raro del paseo, ¿sí? O sea, me he sentido el extraño, el que no encajo, todo eso. Entonces, una persona sintiendo y viviendo eso en su día a día, ¿sí? Pues porque es que somos igual seres sociales, por más condición de Asperger que tengamos, lo que sea, somos seres sociales. O sea, alguien por ahí en los libros decía que son totalmente... que no les importa la parte social, no, o sea, así como tienen sentimientos, la parte social les importa mucho y les impacta mucho. Entonces, eso es una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Como ellos son tan dados a la estructura de ese pensamiento rígido, pues en sus experiencias sí guardan, además que algunos tienen una muy buena memoria, ¿sí? Pues guardan las experiencias, entonces las empiezan a asociar. Entonces, los días tal que me pasó, yo iba al colegio y me pasaba tal cosa, entonces para ese día, pues yo asocio, y entonces, por ejemplo, el día martes, ¿por qué el día martes se le va mal? ¿Sí? O porque el día martes está más irritable, pues no sé, de pronto un evento lejano pasó, pero así cada uno tendrá su ejemplo, ¿sí? Sobre diferentes circunstancias que digamos que uno dice, bueno, pero es que no le gusta el chocolate y al otro no le gusta tal cosa. Ellos tienen un esquema de pensamiento tan estructurado y a veces tan inflexible y también a veces con esa capacidad de memoria que asocian muy bien los eventos, ¿sí? Y eso hace que le genere una resistencia. Ahora, la otra parte que caracteriza su pensamiento es el pensamiento rumiante o el pensamiento circular. Es decir, o sea, como son tan estructurados, como son tan dados a pensar de una manera secuencial, digámoslo así, entonces ellos dicen, o sea, hay una situación social, ¿sí? Entonces yo soy tímido, soy torpe socialmente, ¿sí? Me acerco a la situación social, ¿sí? Entonces tengo una mala experiencia, es porque soy tímido, soy torpe socialmente y el pensamiento va
siendo circular, va rumiando, entonces ellos empiezan a rumiar. De hecho, cuando están ansiosos, esos pensamientos circulares, esos pensamientos rumiantes comienzan a darles muchas vueltas y les dan muchísima más ansiedad. No puedo, no hago, no sé, no soy capaz, ¿sí? ¿Para qué ya? O sea, todo ese tipo de cosas, ese pensamiento, cuando ellos empiezan en fases de angustia y de esa parte de ansiedad y de estrés, comienza el pensamiento a circular y, por ejemplo, se centran en detalles, ¿sí? De pronto no se centra en el detalle del juguete, pero se centra en las estadísticas de cuántas veces, cuántos accidentes han habido en los últimos, el porcentaje de accidentes aéreos, si tengo que viajar o si, por ejemplo, voy de paseo con mi familia, entonces yo hago una investigación o simplemente me acuerdo que me centré en ese aspecto, ¿sí? De los accidentes de tránsito en las carreteras del país de aquí a, no sé, de aquí a Melgar, pues. Entonces se centran en esos aspectos y su pensamiento circular hace que empiece a darse, pero además como su experiencia, por ejemplo, si es con una situación social, hace que, o sea, cuando yo me acerco nervioso, me acerco con torpeza social, entonces la persona me rechaza, yo voy a, por ejemplo, alguien me contaba que intentó, digamos, ir a saludar y pues como él veía que todos se saludaban de beso entre sí, entonces él intentó copiar, porque es que lo que hacen muchos de los adultos, por ejemplo, es copiar los comportamientos sociales de los otros, ¿sí? Actuar de esa manera. Entonces él intentó ir a besar y pues resulta que eran unas chicas pues desconocidas para él y para el grupo, entonces quedó mal, las chicas reaccionaron y pues casi que como que eso fue un ambiente universitario, como que lo rechazaron totalmente y de ahí para adelante en toda la universidad, ¿sí? Entonces como eso o sea, el pensamiento circular se confronta y se comprueba que realmente le fue mal, entonces se sigue fortaleciendo y ese pensamiento circular va creciendo como una bola de nieve, ¿sí? Y a través del tiempo se va convirtiendo en la forma de pensar, la forma estructurada de pensar. Ahora, definitivamente, ¿sí? ¿De qué depende? Pues mucho del aprendizaje y es que es evidente que para cualquiera, chico con la condición o sin la condición, una mala experiencia de verdad que a uno hace que se genere esos aprendizajes. Recuerden que de alguna manera todos nosotros hemos tenido malas experiencias, terminado condicionados a, por ejemplo, a mí me fue mal, yo me comí un almuerzo en tal restaurante y cada vez que paso por el restaurante escucho el aviso, la publicidad de ese restaurante, pues me da como malestar otra vez, si haya pasado muchos años incluso. Entonces yo tengo ese pensamiento y si volviese a entrar y me volviera a sentar mal el almuerzo, pues seguramente ese pensamiento se va reforzando y se va generalizando, va a llegar a un punto que yo ya no almuerzo en ningún restaurante, o sea, ya no puedo almorzar sino diferente en mi casa y ya llega a un punto en que me convierto en algo, incluso hasta en algo obsesivo, ¿sí? Con respecto a la preparación de los alimentos, es decir, con lavarlo no sé cuántas veces, con que tiene que ser ciertas características. Entonces, así comienzan los pensamientos. Esos pensamientos van originándose en la pequeña infancia, ¿sí? Y van fortaleciéndose con la experiencia. Se originan en la personalidad y en la misma condición, pero se van fortaleciendo con la experiencia. Y normalmente esas experiencias de estos chicos, como ustedes dicen, pues no son las más, no son las más positivas. Es decir, o como se centran tanto en esos detalles y su pensamiento es tan rumiante, ¿sí? Da tantas vueltas, tantos círculos, o sea, comienzan además a averiguar datos. Creo que un común denominador es que ellos son acumuladores de información y de datos. Entonces empiezan a investigar sobre cierto tema, ¿sí? Sí, resulta que investigan sobre la historia, sobre las estadísticas de no sé qué, pero también dentro de esas estadísticas, digamos, si su tema es las catástrofes, entonces, pues, por ejemplo, ahorita muchos están con la pandemia, ¿sí? Entonces, ¿cuántas muertes ha producido? Otros están con otros temas, digamos, más catastróficos, más negativos, como los accidentes, o de pronto, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, esa información, como ellos son tan y necesitan tantos argumentos, pues resulta que eso favorece y alimenta ese tipo de pensamientos negativos. Ahora, con respecto a la parte de la crianza, pues la crianza sigue siendo un factor fundamental,
fundamental en cualquier persona, como lo mencionaban ustedes mismos. Y de hecho es tan fundamental que puede ser que la persona tenga estos rasgos, pero la crianza y el ambiente es lo que forma, es decir, moldea, le da la forma a esa persona. O sea, uno no nace y se queda así, ¿sí? Uno puede, como por ejemplo comentaba Ana, de pronto con la familiar que llegó y de pronto llegó por otro lado y ayudó a que minimizara. Claro, uno puede aprender la crianza y el ambiente. Lo que pasa es que normalmente, y eso es una realidad, y pues ninguna lo ha hecho con ninguna mala intención, ninguna de las familiares digamos que sobreproteger o de pronto no exponer, ¿sí? Lo hacen con la mejor intención, o sea, lo hacen con la mejor disposición de que su hijo esté bien, pero pues de pronto a veces no son las maneras, o hay que exponerlo un poquito más, pero ninguno lo hace con ninguna mala intención. O sea, yo creo que todos los que somos padres en algún momento hemos dicho, uy, yo no debía haber hecho eso, yo hubiera expuesto a tal situación, ¿sí? Pero no es mala intención de parte de ninguno. Lo que pasa es que, pues definitivamente uno va ajustando y va aprendiendo y va mirando cómo manejar la situación, pero no hay mala intención, ¿sí? Lo que pasa también es otra característica que es muy común y que hay un pensamiento en muchas personas con la condición, hay un pensamiento que es muy, muy pueril, es decir, pareciera que las etapas del desarrollo, ¿sí?, de estos chicos se demoran un poquito más en pasar, es decir, la característica de un chico de la infancia a la adolescencia se demora un poquito más, y de la adolescencia a la etapa adulta se demora un poquito más, es decir, como que se ajusta esa parte emocional, digamos, mientras que una persona a los 12, 13 años, un hombre, por ejemplo, o una mujer, digamos, tiene unas características diferentes de sociabilidad y emocionalidad, ellos aún siguen siendo muy, muy, digamos, infantiles para su etapa, ¿sí? La mayoría, no digo que todos. Lo mismo pasa en la adolescencia, entonces muchos a los 21, a los 22, a los 24, a los 25 años pueden llegar a ser también como muy, muy, tener un pensamiento demasiado inmaduro para su etapa, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Y de hecho, pues también súmele la condición que hace pues que ellos tengan unas dificultades y por eso se generen tantas dependencias. En el fondo, pues de todas maneras, cualquier dependencia para cualquier persona significa un llamado o un auxilio para que la persona diga, bueno, yo me siento inseguro, ¿sí? Y eso es lo que está pasando con ellos. Me siento inseguro, ¿sí? Por lo tanto, necesito mantener esa dependencia. Y la otra persona, las dependencias se dan entre dos, ¿sí? Y la otra persona también me siento inseguro de dejarte o de manifestarte que, ¿sí? O sea, de que tú no puedas hacerlo, siento una inseguridad, pero una inseguridad con amor, es decir, de que yo necesito que tú estés lo más independiente, pero aún no creo que lo hagas, y pues por la misma razón es que se genera esa dependencia, ¿sí? Pero no es que sea nada malintencionado, es decir, son características también de la misma personalidad de los padres, ¿sí? Está bien, ¿sí? Pero tengan en cuenta que también es muy, muy marcado esa parte, o sea, de verdad es que no se trata solamente de que yo, mi mamá, no, es que de verdad hay unas dificultades emocionales que la persona está viviendo, lo que pasa es que no las puede expresar. Por aquí Ana me preguntaba y y Nuri me preguntaban otra cosita con respecto a la condición. Tú me decías, Ana, perdóname, en el comentario que me decías que ser posesivos y territoriales, bueno, algunos son muy dados a que guardan sus espacios, su información, sus cosas, es muy característico también en ellos, porque es lo que le genera seguridad, su orden, sus cosas, su ambiente, ¿sí? O su desorden, ¿sí? Pero es lo que le genera a ellos seguridad, ¿sí? Es su contexto y es lo que tienen controlado. Eso, por ejemplo, es muy característico en estos chicos y en estas personas. O sea, son muy, muy, muy dados a que las cosas deben hacerse de esta forma y esta intimidad y ese territorio y esa parte. Lo otro que también, pues la parte emocional también influye, ¿no? O sea, con quién me llama la atención. Ya le voy a dar la palabra a Nuri para hacer un cierre de este tema. Y con respecto a los hermanos, pues quiero mencionar que definitivamente, pues sí, hay una verdad, por aquí mencionaban que normalmente las familias cuando tienen hermanos le dan más atención a la persona que tiene alguna necesidad,
¿sí? Por más que intenten decir, bueno, sí, yo reconozco esa parte, o sea, porque lo hacen con muy buena voluntad también, pero las familias también tienden a eso, a dar, claro, y es que es además natural, o sea, que uno le dé una atención a la persona que más lo necesita, ¿sí? Y de alguna manera obvia, ¿sí? Porque lo que espero del otro hermano, ¿sí? Es que le vaya bien, ¿sí? Porque él no tiene dificultades o porque él es muy inteligente. Entonces, cuando él lo hace, pues no es nada excepcional, ¿sí? Entonces, ahí es donde se marca, pues digamos, esa pequeña dificultad y el hermano lo siente. Adulto, ¿sí? O menor, o sea, o gemelo, o sea, pero lo siente porque es una tensión. Entonces, esa situación hace que, pues, eso es una verdad. Es decir, no es que yo no le dé atención al otro hermano, sí. Lo que pasa es que de pronto la atención que yo le doy al chico con la condición, a la persona con la condición, sí, es mucho más intensa y mucho más frecuente que le doy, porque es que del otro ya espero que lo hagas, o sea, ya es natural, es decir, como es una situación como que normal, obvio, o sea, tiene que sacar buena nota, ¿no? Es lo que mínimo que espero, ¿sí? Ahí donde no saque una mala nota, usted saca una mala nota, terrible, ¿sí? Pero entonces hay que tener mucho cuidado en la parte. Les quería además, para dar la palabra a Nuri ahorita también, una pregunta es que, sí, normalmente aceptar el proceso, y también lo decía por aquí William, aceptar el proceso para la familia, la señora Amalia también lo mencionaba, y Lucas, para la familia es como abordar un duelo, es decir, primero hay unas etapas incluso de ira, de negación, ¿sí? De culpabilidad, ¿sí? Ahí viene una etapa luego ya de un poquito de comprensión y de aceptación, y luego una etapa de empoderamiento, es como una curva hacia arriba, ¿sí? O sea, realmente eso pasa. Hay personas que en ese proceso de aceptación se demoran años, ¿sí? Décadas, pues, ¿sí? Hay otros que lo hacen a diferentes momentos, a diferentes ritmos, pero pues eso también tiene que ver con el proceso de aprendizaje y de acompañamiento y el proceso de cómo voy yo a criar a mi hijo, ¿sí me entiendes? Es decir, si yo estoy empoderado y mi hijo está en un proceso, yo le permito que se exponga o no. Si todavía no estoy empoderado o no estoy seguro o ni siquiera conozco, porque como es el caso, no sé qué le pasa, no tengo ni idea, ¿sí? Pues entonces, ¿cómo voy a asumir yo esa situación? No, o sea, entonces, recibir una información de este tipo, decir que mi hijo tiene una condición o que mi hermano aún tiene una condición es diferente, ¿sí? Y por ahí decías tú, Ana, él es médico, y William también decía, y pues él es médico, pues sí, pero lo que pasa es que una cosa es tratar a un paciente, digamos, ajeno, subjetivo, objetivo, pues, digamos, a que tenga una condición cualquiera que sea, y otra cosa es tratar a alguien de mi familia y de un ser querido, un proceso de aceptación totalmente diferente, es otro cuento, pues igual, chévere que él esté también preocupado en el proceso, ¿sí? Un dato adicional es que a los médicos, a los abogados, a los ingenieros, por experiencia y por una revisión de literatura que una vez encontré, son los más difíciles de aceptar que sus hijos o que las personas tienen una condición. O sea, es complicadísimo, o sea, les cuesta muchísimo, ¿sí? Pero bueno, pero la parte emocional y la parte, o sea, lo que les mencionaba yo, que una cosa es el familiar y otra cosa es el paciente y al que viene y casi que no conozco, es totalmente diferente. Es un proceso de aprendizaje, de acompañamiento, de aceptación de ese ajuste emocional, ¿sí? Como mencionaba Lucas, por ejemplo, el señor Amalia, pues lo están recibiendo ahorita, también hay que hacer un ajuste emocional, pero pues digamos que es un proceso diferente a de pronto un niño pequeño, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, pues son procesos, pero hay que vivirlos y hay que ajustarlos y es que de verdad, de pronto hay que hablarlos. Estos espacios son para eso. Perdóname, aquí la señora Carolina, pues les tocó retirarse, Carolina Ramírez, tenía que hacer unas cosas y pues les envío muchos saludos, ¿sí? Y me pregunta, Nuri me dice que quiere hacer un comentario y la señora Sandra me pregunta que si los niños pequeños es correcto ayudarles a que no se queden en los pensamientos rumiantes. Sí, claro, el pensamiento rumiante, le voy contestando antes de darle la palabra a Nuri. El pensamiento rumiante es un pensamiento que es como una gota en una roca, ¿sí? Va tun, tun,
tun, rompiendo esa roca, o sea, es de a poquito, de a poquito, de a poquito. Si la gota va cayendo más, o sea, la roca se va a romper, al fin y al cabo se va a romper. O sea, la roca está simbolizando en ese sentido, está simbolizando, digamos, la personalidad, el futuro, o sea, si el pensamiento rumiante está ahí y comienza a darse, se puede convertir en un trastorno obsesivo compulsivo, se puede convertir en una depresión, se puede convertir en unos ataques de pánico o en unos estados de angustia, digamos, ya patológicos. Señora Nuri, por favor, me hace el comentario, qué pena. Nuri. Nuri, activa el micrófono y nos haces el comentario. Gracias. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Gracias, doctor Andrés. Lo que pasa es que yo quería, como para que todos supieran, yo estoy aquí con toda mi familia, incluyendo mi mamá. Saludos. Gracias, mi señor. No quiero que quede como la sensación de que yo estoy como expresándome o quejándome de mi mamá como su función con nosotros o con mi hermano, porque ya está acá, sino que son inquietudes que tenemos a nivel de familia. ¿Sí? Entonces era como ese comentario la aclaración que quería hacer. Gracias. No, sí, definitivamente, y vuelvo y les pregunto, y siempre lo hago en todos los ejercicios, es ¿quién de los padres presentes aquí ha hecho algo con la firme intención de que a su hijo le vaya mal en la vida? Y seguramente ninguno me va a decir que él, o sea, todos lo hicieron con el buen propósito, ¿sí? Lo que pasa es que sí, en algunos casos nos excedimos, en otros casos, pues digamos que lo dejamos de hacer, pero digamos que es parte del proceso, ¿sí? Todos nos equivocamos, es decir, estamos diciendo que somos humanos, ¿sí? Y lo que pasa es que no es fácil, y sobre todo no es fácil cuando estamos a la deriva, pues estos chicos, como les digo, o sea, toda la vida pensando que fueron raros, que fueron malos, que fueron extraños, que no los aceptaban, o sea, toda la vida estaban pensando en eso, ¿sí? No se entendían ni ellos mismos, y ahora les vienen a decir que eso se llama una condición de Asperger, y ahora, ¿sí? Nos vienen a decir que definitivamente yo tengo otras expectativas, tengo que hacer otras cosas. Es más, aprovecho y antes de darle la palabra a William, yo les pregunto cómo se han sentido en cuarentena, porque es que en cuarentena estamos viviendo, o sea, un estilo de vida que ellos disfrutan mucho, es decir, estamos viviendo una condición Asperger, ¿sí? Aislados, con poca interacción social, con poca comunicación, ¿sí? Metidos casi cada uno, incluso desesperados de estar ahí, ya de vernos a veces como que entre nosotros. Entonces, yo tuve un taller con los adultos hace poco y me comentaban eso, o sea, realmente sí ven, o sea, es otra forma de ver el mundo, pero definitivamente como decía por ahí, quiero que Ana y algunas de las personas, en este momento, estamos teniendo un sorbito, ¿sí? De lo que es la vida de ellos, o sea, en este momento el estilo de vida que ellos tienen es el estilo recomendado sociablemente, ¿sí? Y de pronto el estilo de vida que tenemos el resto, nosotros que somos más sociables, de pronto de salir al centro comercial o bueno, qué sé yo, es el estilo de vida que es el extraño, ¿sí? Entonces, a mí me ha pegado durísimo, ¿sí? Y yo creo que a muchos, más de uno nos ha pegado durísimo también en esa situación. Entonces, es también ser flexibles, poner los zapatos también de ellos, en ser empáticos también con ellos, pero también que ellos sean empáticos con nosotros. Definitivamente, o sea, es una forma diferente de ver ese mundo, pero pues es un proceso también de aceptación y de ajuste para nosotros. O sea, todos estamos en el proceso, ¿sí? No es fácil decir que todo se debe a una condición cuando además culturalmente nos están diciendo que, y de hecho por ahí lo mencionaban ahorita también, que es mala crianza, ¿sí? Que es consentido, ¿sí? Ahora, no significa, vuelvo y les digo, no significa, ¿sí? Que la crianza como tal no tenga una importancia. Obviamente es muy importante y eso lo forma uno, ¿cierto? Pero es que de base, ¿sí? Hay una forma diferente de ver y sentir el mundo. Por ahí alguien decía,
Ana creo que decía por ahí que captaban cosas que, por ejemplo, el ruido o eran muy perspicaces para ciertas situaciones, para los olores, para las luces, para no sé qué, para los datos de memoria, todo eso. Pues sí, es una forma diferente, su cerebro opera así, opera de esa forma y opera de una manera muy lógica. Entonces, en ese sentido, pues digamos que son las diferencias de base que hay. Ahora, no significa, ¿sí?, que el ambiente digamos, no lo forme a uno. Y entre más oportunidades tenga uno de exponerse, de vivir la situación, de estar, pues obviamente más fácil aprende, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros como padres, lo que seguramente muchos de nosotros hemos hecho, es tratar de, y sobre todo los padres que digamos de personas que han sido diagnosticadas a edades tardías, ¿sí?, que hemos tratado de sobreprotegerlos y cuidarlos, porque sabemos que digamos que algo está pasando, a diferencia de los otros hermanos, por ejemplo, que no son, que mi hijo con la condición, que no sabía que tenía la condición, es independiente, que no es tan independiente como los otros hermanos. Entonces yo, obviamente, como padre, lo que hago es tratar de cobijarlo y ayudarle más, ¿sí? Hola, Juan Manuel. En ese sentido, pues definitivamente, digamos que es una forma de proceder. Ahora, ¿cómo me expongo yo? Pues como a cualquier niño, es decir, cualquier niño para aprender a caminar, ¿qué necesita? ¿Sí? Pues que lo dejen caminar. Para aprender a montar bicicleta, le toca montar en la bicicleta y seguramente algún porrazo tendrá. ¿Sí? Perdón que se me... ¿Aló, me escuchan? Bueno. Entonces, seguramente alguna caída. Entonces, hay que exponerse también, ¿sí? Sin embargo, pues también son estilos de crianza, también tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo histórico, ¿sí me entiendes? O sea, por ahí decían, es que a nosotros nos criaron más estricto, pues sí, claro, a nosotros nos criaron más estrictos, nos criaron de otras maneras, ¿sí? También tiene que ver con los estilos de crianza, ¿sí? Pero pues definitivamente son formas diferentes de ver el mundo. De base, está demostrado que el cerebro, o sea, funciona de manera diferente, no mala, no mejor, de una manera diferente, ¿sí? Es diferente, o sea, de hecho hay conexiones a nivel sinápticas del cerebro que están demostrados que funcionan de otra forma, se dan las conexiones, se dan digamos, los patrones de acción fija para aprendizajes y de formas de proceder, y el pensamiento es definitivamente un pensamiento mucho más lógico, tan lógico y tan estructurado y tan lineal a veces, que pasa por ser un pensamiento incluso ingenuo, ¿sí? O un pensamiento como demasiado dado a la literalidad, que yo entiendo muy literal las cosas, es decir, vaya a tal parte y haga tal cosa, entonces yo voy a tal parte, como dijo, ¿y por qué no trajo lo otro si estaba ahí al lado? No, usted solo me dijo que ya trajera tal cosa, ¿sí? Porque soy literal, ¿sí? Pero es que el pensamiento es literal, pero eso es o sea, eso también es una habilidad, dependiendo de lo que usted haga, dependiendo de lo que usted esté procediendo, o sea, es una habilidad, ser literal también es una habilidad, ¿sí? Entonces, ese pensamiento que va en esa evolución, en esa forma, es una estructura, y eso sí tiene que ver con la estructura del cerebro, o sea, cómo está pensando, ¿sí? Pero definitivamente es una forma diferente, no es algo raro, no es algo malo, es una forma diferente. Lo que pasa es que a la sociedad, a nosotros nos cuesta mucho entender, y por eso a veces, como ustedes mismos los han dicho, es mal criado, es mal, seguramente sí es mal criado, seguramente sí, no estoy diciendo que no, pero no es la razón de verdad, ¿sí me entiendes? Seguramente lo consentí, claro, seguramente, y yo no le pido a los padres que lo dejen de hacer, ¿sí? Pero no es esa la razón real, o sea, yo puedo consentir a mi hijo, ¿sí? Pero de base hay que entender que hay una condición y eso es fundamental. William, ¿querías decirnos algo? Sí, o sea, dos cositas, para hablarlo de lo literal, ¿no? O sea, yo estaba leyendo de Messi es Asperger, ¿no? Y lo han entrevistado y le han preguntado algunas cosas y el tipo, ¿por qué mete goles? Porque el tipo en su estructura cerebral es meter goles. Y el tipo se mete y mete los goles y, o sea, por encima de todo no come tamaño, no come nada, no come fuerza, pero dentro de su estructura está meter goles. Eso es lo que él fue a hacer, a jugar. Eso como para completar el tema de lo literal. Mi pregunta era otra, ¿qué conveniencia hay de que el niño, ¿verdad? En el caso de William Andrés, que tiene 8 años, sepa que él es Asperger, conozca del Asperger, porque nuestro hijo todavía no sabe qué es Asperger y eso
me tiene todavía en ascuas. Yo quisiera hablar con él y explicarle un poquito de su condición, pero no sé cuán conveniente es o no. ¿Qué dicen los otros padres? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo pensaría que sí es importante que el niño sepa su condición, su forma, porque de esa manera él empieza a empoderarse, ¿sí? De lo que es él, ¿sí? A mí me parece que esa edad temprana le ayuda a ubicarse mejor y a uno como padre también, ¿sí? Porque ellos sufren mucho bullying en el colegio, con los profesores, los mismos profesionales de la salud, pues fue el caso nuestro con Daniel. Desde el amor todo se puede. Yo lamentablemente pues fui juzgada en varias ocasiones porque se me tildó de mala crianza, de que siempre fui una madre que sobreprotegió, y eso me llevó en varios momentos digamos, a maltratar a Daniel. No quiero que eso pase con ninguno de sus hijos, sino por el contrario, que lo hagan desde el amor. Desde el amor nos puedan ayudar. Hay algo que el señor William decía que es importante, es la aceptación. Debemos aceptar a nuestros hijos, como aceptamos a cualquier persona, como nos tenemos que aceptar nosotros mismos como somos. Tener información es clave porque en la medida en que tenemos información, digamos que tenemos forma de actuar con ellos, de saber cómo ayudarles desde la comprensión, ¿sí? Desde esa consideración que debe haber. La señora Ana preguntaba que si alguno de nuestros hijos habían tenido novia. Daniel ya tuvo una novia. Fue un proceso fuerte, pero también que lo enriqueció mucho, le ayudó a fortalecerse. Y bueno, ya no tiene la novia, por lo mismo, porque son muy literales, ¿no? Y tuvieron ciertos problemas con la chica, entonces digamos que no se dieron mal las cosas, pero ahí lo vamos apoyando. Entonces yo lo que les digo es que tener información es clave, aceptar, y el amor todo lo puede, el amor sana. Muchas gracias, señora Antonia, muy amable. Señora Sandra, ¿quería comentaros algo? Sí, yo quisiera respecto a que si será conveniente que sepan o no a esa edad tan temprana. Yo tuve una experiencia con mi hijo porque pues yo acogí un consejo que me dio la psicóloga de la fundación, y es: no se encastille en un diagnóstico. Usted sabe que está trabajando por mejorar para que su hijo sea mejor, pero no se encastille solo en que hay un diagnóstico. Porque resulta que con mi hijo, antes de llegar a la fundación, yo cometí el error de ir a las citas del neurólogo con él. Y él era, como decía la señora Isabel, él era por allá jugando, nunca participó en nada, pero un buen día me sacó a mí en cara que entonces yo, ¿por qué lo molestaba tanto para que siguiera estudiando? Si el médico ya me había explicado a mí que él tenía una dificultad, que ya no más, que no lo molestara más. Y él tiene 7 años, para ese entonces tenía 6. Entonces yo con él he aprendido que, si bien es cierto que es muy bueno que tenga información, que debe empoderarse, que él debe sentir que es capaz, que hay ciertas cosas que si yo se las doy, juegan en mi contra, ¿sí? Porque entonces se escuda en eso y es más o menos así como que todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra. Y con mi hijo es así. Pues si él sabe que, por ejemplo, esta parte del Asperger tiene una dificultad en voy a hablar cualquier cosa, por ejemplo, en el pensamiento ejecutivo, en la organización de las tareas, por decir cualquier cosa. Entonces, la próxima vez que yo le llame la atención, porque debe organizar primero su tarea antes de decir, no puede trabajar en un desorden con todos los materiales encima, él me va a decir, pero luego ya no te explicaron que eso es parte del déficit que yo tengo. Entonces, yo sí, respecto a eso,
tengo como un poco de prevención y yo procuro por ahora que él no, digamos que no se encasille en que él es así y entonces, porque yo tengo el temor de que si yo le doy todas esas herramientas, él de ahí no va a salir. Además, porque con lo difícil que le queda centrarse en una posición y no volver a salir de ella. Entonces yo prefiero que él sienta que estamos trabajando juntos por mejorar o todos juntos por mejorar, sin encasillarlo en que él es un Asperger, sí porque sí, y de ahí no va a salir. No, eso tiene muchas ventajas y yo ya lo entendí que es muy bueno. Claro, son muy buenas posiciones, ¿no? O sea, las dos tienen su pros y su contra, y cada familia pues es respetable, digamos, cómo lo debe asumir. Sin embargo, lo importante, digamos, lo rescatable de las dos posiciones en este momento es definitivamente sí entender y sí hablar con el chico, pues que definitivamente tiene un gran potencial y que para desarrollar ese potencial es importante, digamos tener unas pautas, tener unos estilos pues de trabajo, ¿cierto? Y que habrán cosas que se le van a dificultar más personas que, digamos, perdón, se le va a dificultar a él que de pronto a otras personas no se le van a dificultar. Entonces, sí es importante hablarlo, es importante hablarlo. Yo creo que Andrés, ¿te quieres hablar? sí, dame un momento. El gran temor de los padres normalmente ha sido esto también porque la sociedad ha satanizado ese tipo de términos, ¿sí? O los ha maximizado en términos digamos, de capacidades, pero digamos que a su debido tiempo sí es importante y con argumentos, porque es que como tú lo decías, el argumento es fundamental, ¿sí? Porque es que ese argumento que de pronto te da es que yo soy así, sí, pero es que definitivamente lo importante es que tú desarrolles tu potencial, o sea, hasta dónde quieres llegar, tú mismo lo impones, ¿sí? Entonces, eso es bien importante porque la parte argumentativa es fundamental eso. Entonces, la familia decide, pero lo que creo que siempre debe haber es ese diálogo, o sea, decir, mira, tú tienes un potencial y tienes unas necesidades importantes en el estilo. ¿Sí? Si quieres decirle, eso se llama Asperger, si eres parte de unas personas, no eres el único, ¿sí? Pero también es importante que desarrolles tu potencial, lo puedes hacer, ¿sí? Como todos nosotros, hay genios, hay personas brillantes que si no tienen disciplina, o sea, no logran nada, sí, definitivamente. Entonces tienes que hacerlo, o sea, y esto es o sea, y hacerle entender que el diagnóstico es solamente eso, no es un pronóstico, es un diagnóstico, ¿sí? No va más para allá. Ana, por favor, ¿nos quieres...? Sí, Andrés, yo quería comentar con respecto a lo que dice Sandra. Por lo menos en nuestro caso yo creería que sería un arma de doble filo, porque William Andrés, ahorita bueno, yo les dije que ya íbamos a cumplir 6 años aquí en Bogotá. 6 años duró también William para convencerme, por lo menos a mí, para que nos viniéramos para acá para sacarnos del país. Y muchos duelos, ¿ok? Que Andrés y Patricia los conocen. Y yo estoy yendo a una psiquiatra, ¿ok? Para dar el acompañamiento, porque hay que tener la humildad de reconocer cuando uno necesita ayuda. Y en una de esas yo llevé a William Andrés, y ella estuvo hablando con él, bueno, la conversación. Y recuerdo que ella dijo, o sea, él escuchó cuando ella dijo, no, que por lo menos 20 minutos, pero 20 minutos de calidad. Más vale que William Andrés no hubiese escuchado eso, porque es la manipulación o sea, una cosa así como dice Sandra, o sea, si le damos estas herramientas a ellos y él cada vez que tiene oportunidad, si yo no lo miro o hago o voy a la demanda que él tiene, entonces me dice, pero es que no te acuerdas lo que te dijo la doctora, que por lo menos 20 minutos de calidad. O sea, entonces yo creo que es manipulación y dependiendo de la familia o dependiendo del muchacho, yo creo que es un arma de doble filo. Y lo otro que con Nuri, que también habló ahorita, yo siento que ella para nosotros, o sea, esa familia para nosotros en particular es porque son testimonios de vida, ¿ok? Y muchas de las herramientas que ellas que han tenido o de las que ellas han hablado ahorita van a servir para nosotros. Por lo menos yo rescato mucho todo lo que ella dijo, sobre todo con los hermanos, sobre todo con su mamá, las diferencias de edad, muchas cosas que me identifiqué con ella. Y también lo que dijo la otra señora, no recuerdo. Antoinette, sí, tan bella, que ella hablaba de que todo desde el amor, sí, desde el amor todo se puede. Y lo otro que quería preguntar es que, Andrés, yo no quiero, yo quisiera, hoy que William se está enterando de lo de William Ricardo, que él cree que de su hermano no tiene Asperger,
tampoco quiero que lo vaya a abordar así, porque no quiero que se vaya a sentir así como invadido, ¿sí? Porque entonces tampoco quiero que nos vaya a llevar a la corriente como si fuéramos locos, o sea, como que, bueno, sí, o sea, quiero que llevarlo con calma, pero sí, él dice que no tiene, entonces también quiero que en ese caso nos ayuden cómo abordarlo sin que él se sienta como... Claro. No sé cómo, si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, como pues también, sí, es el proceso de acompañamiento, bueno, sí. Con respecto, digamos, y para darle cierre ya a este tema, y viene como una última pregunta que me querían hacer aquí. Definitivamente, sí, es un proceso que la familia debe sentirse también segura, ¿sí? Pero también es un arma de doble filo en el sentido de que yo tengo adultos, ¿sí? Que por no hacer el proceso de acompañarse y confrontarse, todavía están justificando y están diciendo, es que como, o sea, como tengo Asperger, pues definitivamente por eso me quedo aquí, no hago nada. Es decir, hace poquito tuve una reunión con los adultos y uno me decía, no, pero yo para qué quiero salir, para qué yo quiero hacer, pues yo me quedo solo en la casa, no sé, que yo la paso mejor así. Y yo le decía, perfecto, o sea, eso es tu elección y es respetable absolutamente todo, ¿sí? El problema es... ¿sí? Entonces decía, es porque yo soy Asperger y los Asperger somos así. De hecho, después de los diagnósticos adultos, ¿sí? Tienden a haber una reacción de los adultos del impacto que se da y luego de un empoderamiento, no quisiera ponerle el término, pero es negativo, decir, y todos los Asperger somos así, entonces los Asperger vamos a cambiar el mundo. De hecho, por ahí hay grupos en Facebook que dicen, a poder todos y no sé qué cosas, bueno, ok, es un empoderamiento ahí, pero este chico me decía como que soy Asperger y por eso me voy a quedar aislado, o sea, ese es mi, ¿sí? Yo le decía, perfecto, esa es tu elección, ese es tu estilo de vida y es lo que disfrutas. Lo importante es que el día que necesites salir a interactuar con el mundo, a amar a alguien, a conocer a alguien, a ir a hacer, presentar un trabajo de lo que haces, o sea, eso no te limite y tú tengas las herramientas. Cuando no necesites poner las herramientas, las guardas ahí y vas y te quedas en tu casita, juicioso y maravilloso, ¿sí? Pero el día que necesites tener las herramientas, las recoges y vas y las implementas en un ambiente, o sea, entonces el proceso de confrontación es necesario ahora, ¿sí? O más tarde va a llegar un momento. Sí, pero obviamente entre más tarde va a ser más difícil porque es que el argumento de hoy de ese niño, o sea, se va a convertir en un argumento con mayor estructura en 2 o 3 años y en 5 años va a ser más y en 10 absolutamente va a ser más complicado dar esa argumentación y se puede convertir en un pensamiento rumiante y quedarse como que yo soy así, ¿sí? Entonces, claro, yo respeto mucho esa parte, pero digamos que hay que empezar o sea, a veces a uno como profesional y a las familias nos cuesta muchísimo como contraargumentar el dato de ellos, pero sí a veces es importante sentarse, como por ahí ustedes mismos decían, a hablar y expresar, o sea, decir, mira, recuerda que es que no solamente es por eso, o sea, tienes que tener la capacidad, ¿sabes? ¿De qué me sirve? Yo no quiero estar con otras personas, ok, pero en el momento que necesites, porque mira todo lo que tienes, como ese potencial que tienes, y tienes que en algún momento echar adelante sobre eso, o sea, de pronto no necesitas ser organizado o los parámetros los patrones que uno considera organizado, de pronto yo he conocido personas que trabajan y son unos genios pues en las cosas que hacen en su taller de cerámica o en sus cosas matemáticas y es totalmente desordenado el cuarto y no sé qué, y bueno, y uno dice, uff, aquí como, pero es que esa es su forma y su orden. Hay otros que son absolutamente impecables, ¿sí? Pero lo importante es que esas herramientas sean, o sea, útiles para su vida y generen la calidad de vida, porque entre otras, la pregunta de los que estamos todos aquí como padres es, ¿qué va a pasar en el momento en que nosotros no estemos por la razón que sea y nuestros hijos qué van a hacer? O sea, entonces hay que irlos también confrontando gradualmente cuando la familia también se sienta cómoda. Entonces eso es importante. Y también prepararnos para ese mundo en el cual ellos pues tienen que desempeñarse como todas las personas. Entonces eso es importante. Y entre más, digamos, ellos procesan esa información, es mucho mejor, ¿sí? Gradualmente. Si lo quieres hacer así, perfecto. Si lo quieres hacer ponerle el nombre y formalizarlo, pero sin quedarse en el nombre, que eso sí es importante lo que decía por aquí la señora Sandra, creo. Es fundamental eso, que no se quede uno en la etiqueta, sino en lo que es como persona. Por eso el énfasis es eso.
tú eres como persona esto, eres un niño así, eres un joven así, eres un adulto así, o sea, eso es lo que realmente vale, ¿sí? Ya, ese es el punto. Y bueno, no sé si Jenny quería comentarnos algo o si quieres, miramos después. Por ahora, pues yo les agradezco. De este tema hay muchísimas cosas. Yo iba a hablar algo del aislamiento, donde se incrementa los problemas de pronto de la ansiedad, el estrés, la irritabilidad y la depresión. ¿Sí? Dime, señora Amalia. Claro, claro. Como yo estoy en otra ciudad, Lucas está en Bogotá, vive solo, yo estoy en Manizales. Si alguien me puede decir, ¿yo cómo le puedo hacer un acompañamiento a distancia, por teléfono? Porque, pues, es muy difícil, yo sé, la situación es muy difícil porque Lucas está muy grande, es un adulto, pero es que yo todo lo que le digo se viene en contra mía, como decía alguien ahora. Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué puedo hacer yo desde aquí? Porque él me dice que está solo, que lo que más lo mata es la soledad, el abandono. Le contó a 6 amigos lo del diagnóstico y que todos dijeron, sí, ¿cómo así? Y salieron corriendo y se perdieron del mapa. Pues, entonces, y yo no sé qué hacer, yo, pues, no sé. De pronto no sé manejar la Sí, situación. pues resulta que, digamos que y eso también para todos, muchos tienden a ser muy inflexibles en su forma de pensar, en sus argumentaciones, como decían, desde pequeños, ¿sí? Hasta adultos. Entonces, lo importante sí es, en este caso, pues hacer ese seguimiento y mirar a ver cómo poco a poco va saliendo en ciertas cosas, como digamos, el permitir algún tipo de alternativa de acompañamiento, pues porque la soledad también hace que, o sea, la soledad también duele independientemente que yo tenga la condición, ¿no? O sea, esa soledad duele, sí, y es de hecho lo que por ejemplo Lucas también se queja mucho, o sea, de sentirse solo, no solamente físicamente, sino emocionalmente, sí, por todas las situaciones que ha experimentado. Entonces, yo pues por ahí estaba de pronto pensando en algunas estrategias, déjeme yo le comento, señora Amalia, pero la idea sí es que independientemente de que usted o sea, no deje de llamarlo, porque para él es fundamental esa parte, y no lo llame a preguntarle de pronto cosas, sino pues digamos que para él resulta novia, quizás es irritable, sino llámelo a decirle que, no sé, que lo quiere mucho y todo eso como usted siempre lo hace, ¿sí? De pronto la conversación puede durar cortico, puede ser, pero llama, o sea, así de pronto él un día se ponga de mal genio, u otro día, o sea, uno tiene que ser constante como eso, como que es una de las grandes enseñanzas que ustedes como padres de personas de adultos nos dejan al resto de familias que están empezando ese proceso, es esa constancia que siempre han tenido, ¿sí? Ese amor que siempre han tenido, como señala la señora Antoinette, ¿sí? Esa dedicación y esas buenas intenciones sobre este proceso. Igual, pues, como le digo, pues creo que yo tendría por ahí unas ideas que podría consultarle con usted y con Lucas, evidentemente. Miramos a ver, ¿vale? Para la siguiente sesión, voy a hacer otras sesiones de este tipo, otra reunión. Quiero invitarles decir, a que, pues, que participen. Quisiera también, si puedo, si la persona, hay una persona, un adulto con Asperger, tiene 70 años, ¿sí? Me gustaría que nos acompañara. Hoy no nos pudo acompañar, desgraciadamente, pero nos gustaría que él nos comentara desde su experiencia también cómo vivió su proceso, cómo lo ha vivido. Entonces, sería muy interesante. Y bueno, maravilloso que hayamos podido compartir, que hayamos podido escucharnos. Esos son espacios realmente de construcción de redes, de pronto de sentirnos un poquito mejor y en esos momentos de pronto de aislamiento también, pues qué mejor que poder hablar con familias que han pasado o que están pasando, que están viviendo, digamos, la experiencia de tener una persona con la condición de Asperger, y me refiero a experiencias sumamente positivas, como de pronto un poco, digamos, demandantes, pero pues todo lo que implica el vivir con una persona y aceptarlo, como decía por ahí, como es, como a cualquier persona, y amarlo como es, y tratar de empezar desde ahí.
Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario adicional o algo. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho, Andrés, a todos. Por lo menos me sentí acompañada con este tema. Muchas gracias. Gracias, señora Amalia. Muchas gracias también para a todos. Cada uno es una experiencia única para cada uno de nosotros. Lo vivimos de manera diferente, pero siempre de verdad amorosos, de la mano de Dios, podemos salir adelante. Y más estos chicos, porque ellos de verdad que son hermosos, son bellos. Muchas gracias, señora Antoinette. Gracias, doctor Andrés. Con mucho gusto. Saludos a Henry y a Daniel. Con gusto. Que se repita. Sí, por aquí dicen a Isabel que se repita. Claro que sí. Mira, Los estaré invitando. Pero, bueno, nada, agradecido por la oportunidad de compartir y nada, y definitivamente nos necesitamos todos, porque de una forma u otra, pues las experiencias que estamos teniendo, pues seguramente nos van a servir en el acompañamiento a nuestros hijos, pues que tienen esta condición. Yo creo que finalmente como comentario, pues tenemos que prepararnos mucho con el tema de las PERS, conocerlo. Difícilmente podemos ayudar a alguien, o sea, yo no le puedo dar clase de matemática a un alumno si no conozco de matemática. Yo no puedo ayudar a mi hijo Asperger si yo no conozco de Asperger, ¿no? En el caso de la señora Amalia, ella tiene que leer un poquito más de Asperger y entender que su hijo de 40 años, ¿verdad?, no está enfermo, sencillamente tiene una condición. Y lo más importante aún, que es que Lucas tiene que entender y saber que él no está enfermo. Cuando él entienda que eso es una condición, cuando él vea, por ejemplo, que unos científicos muy importantes en el mundo fueron Asperger, inclusive Bill Gates, que es uno de los hombres, llegó a ser el hombre más rico del mundo, y no por lo rico, sino por lo que ha creado en el mundo, por todo lo que es la plataforma Windows y todo ese poco de cosas, es Asperger. Entonces, yo creo que si Lucas conociera algo de eso, seguramente se va a sentir orgulloso, o por lo menos se va a sentir de que su condición es una condición que no le hace daño, bien manejada, puede ser muy bien usada. Entonces yo creo que en la medida que conozcamos un poquito de la condición Asperger y podamos leer y prepararnos, pues vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, William. ¿Alguien más tiene un comentario? Bueno, pues yo sí quería darles las gracias porque me parece un espacio no solamente como para identificarse uno como familia en otras familias, sino sentirse uno como solo, para compartir las experiencias, para ayudarnos mutuamente, porque a uno le hace mucho bien escuchar que otros han pasado por cosas similares a uno, y escuchar también cómo lo han afrontado. Y pues qué bonito que podamos seguir sirviéndonos, no solamente en cuarentena, sino pues en adelante, pues aprovechando que tenemos como un objetivo en común, y son esos chicos tan maravillosos que tenemos. Muchas gracias. Tan bella. ¿Puedo hablar? Claro. Bueno, nada, darle las gracias. De verdad que el tiempo de Dios es perfecto. Esto no es casualidad. Y como dice Sandra también, que esto no solamente sea por la cuarentena, que por cierto es para largo, que todavía creemos que esto se va a alargar. Y bueno, nada, William y yo siempre hemos estado desde Venezuela, siempre ayudamos mucho y hemos tenido muchas fundaciones. Aquí de hecho tenemos una fundación, y yo estoy convencida de que claramente mal podemos nosotros ofrecerle ayuda a los demás si nosotros sin atacarla, o sencillamente sin ayudar a nuestro propio entorno y lo más grande que son los hijos. Entonces ojalá que esto se repita, que sea una herramienta para tender puentes, y saber que así como nosotros, hay mucha gente afuera que está esperando, que está deseosa. Por lo menos el impacto que causó por lo menos en mí, en mi familia, pero sobre todo en mí, fue así como que, no sé, que yo quedé como en shock. Pero después, sin embargo, lo acepté, y creo que somos bendecidos porque somos niños espectaculares, que somos más bien un reto, y Dios sabe por qué somos los padres.
porque no cualquiera puede ser padre de un Asperger, de un niño que tenga rasgos Asperger, definitivamente. Dios sabe la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Y bueno, humildemente la orden. Y bueno, que se repitan muchísimas veces, Andrés, de verdad. Y gracias Muchísimas a todos, un gracias, Ana. placer conocerlos, a todos. Gracias, Ana. Gracias, igual. Bueno, muchísimas Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, doctor Andrés. Muchas gracias, doctor Andrés, y a todos ustedes por haber participado, porque fue una reunión espectacular. Yo muy agradecida porque aprendí de cada uno. Quizás no tengo las palabras adecuadas para explicar lo que significa la situación, que no es complicada, sino es de saberla manejar. Agradecida, muy agradecida, de verdad, con todos ustedes. Al doctor Andrés, y desearles una buena noche. Muchísimas gracias. Saludos a la familia. Ok, hasta Gracias luego. por participar. Chao. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias y saludos a la familia. Lo que necesiten, estamos pendientes. Por aquí Nuri me ha dicho que después nos hacían una consulta. Me llaman y hablamos, ¿les parece? Listo. Bueno, muchas gracias. Señora Amalia, también quedamos pendientes. Si quiere, mañana echamos una llamadita y hablamos un ratico sobre las situaciones. Y estamos en contacto, yo les envío la información para la próxima reunión. Espero que nos podamos ver otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias.